Las autoridades de muchos lugares de Europa entre los siglos XV y XVIII desencadenaron una brutal represión contra unos supuestos adoradores del diablo. Miles de estos adoradores fueron condenados y murieron en la hoguera, y algunos de estos condenados eran brujas, que como bien sabrás son personajes enigmáticos que han habitado en las sombras de la noche desde mucho antes de que se les diera caza. Se ha hablado mucho acerca de ellas y algunas de sus historias son exageradas adrede. Otras, en cambio, apenas son conocidas porque quizás no sean tan atractivas para nuestras mentes y oídos. Nuestra siguiente invitada, Julia Carrera, nos va a hablar de esa otra cara de las brujas, de esa otredad, como ella lo llama, que también resulta interesante y si no me crees, lo vais a descubrir enseguida. Hola Julia y bienvenida a Misterioso Universo en la Red. Hola, buenas noches. Bueno, pues nuestra invitada acaba de sacar un libro bajo el sello de la editorial Luciérnaga, donde expone un estudio sobre las brujas que ella misma ha llevado a cabo y que se titula Vienen de noche. También me consta que es filóloga e investigadora especializada en el folclore y etnobotánica y trabaja en un museo y en actividades guiadas de las cuales hablaremos más tarde al final del programa. También es cofundadora y copropietaria de Oculta, un tipo de iniciativa bastante interesante, así que Julia, cuéntanos de qué trata esta iniciativa, en qué consiste. Bueno, Oculta es nuestro pequeñín, fundado en 2013 por mi pareja Héctor y por una servidora, y nos dedicamos a hacer tanto productos de artesanía relacionados con las plantas y a dar formaciones. Tenemos también una página de Patreon donde hay mecenas y tal, y nos dedicamos sobre todo a hacer difusión de todo lo que es esto de la etnobotánica. Las relaciones entre humanos y plantas desde que el mundo es mundo, ¿no? Tanto en magias como en místicas, como en medicinas, como en todo, en remedios tradicionales, traducciones de todo tipo. Y bueno, es un proyecto que nos hace muy felices, que nos permite explorar muchos caminos, ¿no? Nos dedicamos a hacer un poco de todo y bueno, nunca sabemos por dónde nos va a llevar, ¿no? Ya casi son 10 años y los que nos quedan. ¡Wow! 10 años. ¿Y el trabajo de estos 10 años, dónde podemos encontrarlo? Sobre todo nosotros tenemos difusión en Instagram, o OCCV, Oculta Craft, ¿no? Y nos dedicamos a eso, ya lo veréis, que casi todo está bilingüe, porque nosotros empezamos en inglés en 2013 a hacer nuestros cursos, y de hecho yo empecé a hacer difusión sobre el mundo del folclore, de la brujería y de la etnobotánica afuera, en los Estados Unidos. De hecho, primero me publicaron en inglés antes de hablar aquí. Esto siempre pasa, ¿no? Uno nunca es profeta en su tierra. Y luego al final entendimos que también había que hablar de folclore de la península ibérica en la península ibérica, y por eso al final empezamos a hablar en castellano también, ¿no? Pero sí, sobre todo a través de las redes sociales que somos activos. Muy bien, bueno, pues nada, como dije antes, tu libro se llama Vienen de noche, estudios sobre las brujas y la otredad. ¿Qué es esa otredad? Pues la otredad es lo que da sentido a lo que no es la otredad, o sea, nuestra vida. La otredad es todo lo que nosotros identificamos como posición. Si entendemos que la vida es eso, es vida, es día, no lo sé, es felicidad, pues la otredad sería la muerte, la noche, aquello que trae consigo la pena o el dolor, ¿no? Y yo tengo al menos la hipótesis de que la bruja es esa otredad necesaria, es una representación de la otredad que nosotros necesitamos para darle sentido de hecho a la vida. Es una creencia necesaria que vehiculaba, al menos vehiculó hasta la llegada de la edad moderna, muchas costumbres y tradiciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si te parece, podemos empezar con la entrevista de tu libro hablando, por ejemplo, de la raíz del propio libro, de tu investigación. ¿De dónde proviene la palabra bruja? Pues mira, hasta hace muy poco se tenía como clarísimo, ¿no?, que la bruja tenía que ver con una mujer sabia, con un tema de curanderismo, con temas de, yo qué sé,
se relacionaba un montón con palabras, ¿no? Como el sorcerer o sorcière, ¿no? Que tendrían más que ver con la hechicería. Ahora se ha llegado a la conclusión, gracias a estudios como los de Pau Castell, que es un historiador catalán que ha sido importantísimo en la confección de este libro, vamos, es aparte una bellísima persona, que bueno, obtuvo unos textos de un fraile que se llamaba Ramón Martí, donde se decía que bruxa, que sería la raíz, ¿no? B-R-U-X-A, vendría de una expresión que es chafar. Tendría que ver con el acto de chafar, ¿no? O de aplastar. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de chafar o aplastar? Pues como la pesadilla. Es una entidad, la bruja, que nos chafa y nos aplasta por las noches. Es la que nos crea lo conocido como parálisis del sueño, los terrores nocturnos, ¿no? De hecho, todas las entidades que se asemejan a la bruja en sus aspectos más primitivos y primordiales, como la estriga, la lamia, siempre tienen unos componentes vampíricos, ¿no? El estrigoi rumano, y siempre tienen que ver con con personajes o entidades sobrenaturales de tipo nocturno que atacan a los durmientes. Yo empecé tirando de ese hilo porque al fin y al cabo es eso, y tú ya lo has dicho, yo me dedico originariamente me dedicaba al mundo de la lingüística y me interesa un montón la etimología, por lo tanto que los lectores se preparen porque hay un montón de etimología en este libro, pero bueno, es una droga sana, ¿vale? Y en este libro sobre todo lo que quería era poner por escrito o ordenar un poco todas estas teorías, ¿no? y estas posibles hipótesis sobre el origen de la palabra. Para quien conozca sepa un poco de inglés, sabrá que hay una palabra que es bruise, ¿no? Que es B-R-U-I-S-E, bruise, que significa magullar o también chafar o aplastar de alguna forma, pues comparten la misma raíz. Bruja y brus compartirían esa raíz única en el indoeuropeo, breus, que sería esto, chafar. Pues la pesadilla hace básicamente lo mismo, nos chafa, nos pesa, por eso se llama pesadilla. Muy bien, oye, en uno de tus capítulos le has puesto como título Desaprender lo aprendido. ¿Acaso tenemos algún concepto, alguna idea equivocada de las brujas? Porque me pareció entender que a lo mejor no son tan humanas como creemos. Bueno, es que aquí va. Tenemos muchas concepciones, ¿no? O al menos yo esto me pasa con todo lo que investigo. Creo que la tarea del investigador es deshacer el viaje que ella de sus convicciones, ¿no? Y revisar y cuestionar cada una de las cosas que tenía como ciertas. Yo este viaje ya lo llevé a cabo hace bastantes años, cuando empecé a estudiar el concepto de la bruja, y me di cuenta de que la bruja en sus manifestaciones pre-caza de brujas, que eso es lo importante, antes de ser la protagonista de esa caza, ¿no? De ser una entidad o un individuo cazable, perseguible, antes era otra cosa. Y de hecho, cuando tú te fijas en el folclore superviviente, vuelve a su raíz primigenia, que es esa entidad que representaría la otredad, que representaría la noche o que representaría la muerte. ¿Significa eso para mí que la noche es mala y que la muerte es mala? No, por eso digo que es necesaria, pero siempre hay una necesidad de otredad, porque sin ella no habría orden, ¿sabes? En el mundo, si sabes que no puedes morir, si sabes que no hay noche, pues vives en una siesta continua y te da todo igual. Y la bruja nos pone bastante en nuestro sitio como seres humanos y como personas vulnerables, que eso es lo que he aprendido más de ella. Eso es algo que en su momento yo empecé esta investigación ya hace unos años, pues como lo haría cualquiera, pensando en la bruja como una mujer que se dedica a temas de hechicería, que ha sido mal vista por la comunidad y ha sido perseguida. Y cuanto más me adentraba en ese reino suyo, ese reino de la bruja, más me he dado cuenta, ¿no? que es algo que escapa a cualquier
concepción humana y cualquier concepción que tengamos ahora, tan posmoderna y tan racional. Tú mismamente has dicho hace escasos segundos que en la cacería de la bruja, ¿no? La cacería de la mujer. Y yo te pregunto, ¿existían brujos en aquel entonces? Es decir, ¿eran igualmente perseguidos como las brujas? Yo siempre lo digo, ¿no? Había personas, hombres y mujeres que han sido perseguidos por cualquier cosa, los ha habido siempre. Al fin y al cabo, la Casa de Brujas usó la imagen de la bruja, algo que daba muchísimo miedo y que explicaba cualquier desgracia de una comunidad, y eso lo usó las autoridades, tanto políticas, religiosas y sociales, para vehiculizar una persecución sistemática de ciertos sectores de la población. Había hombres, sí, y había clérigos, y había padres de familia, y había alcaldes, hubo de todo, y hubo incluso cazadores de brujas que fueron acusados de brujería. Al fin, la caza de brujas es una consecuencia de un periodo de gran crisis de valores y de gran crisis social que sucede al final de la Edad Media. Y eso estalla, como estalló la persecución contra los herejes en otros momentos de la Edad Media, como estalló la persecución contra los judíos y como han estallado muchas persecuciones a lo largo de la historia. Siempre necesitas un chivo expiatorio, y la bruja nos proporciona un chivo expiatorio fantástico, porque la pasamos de algo que es imaginario y que sirve para la explicación de todos nuestros males, una peste, una tormenta, se te muere el ganado, te falla la cosecha. Ahora tú tienes la potestad de apuntar con el dedo, de señalar con el dedo a esa persona que tanta manía le tienes en tu vecindario, y te la puedes quitar de encima. Eso es lo que nos proporciona la caza de brujas, un chivo expiatorio fantástico. Y tanto, y tanto. Oye, ¿existen también diferentes tipos de brujas? Existen diferentes tipos de brujas dependiendo de la cultura en la que nos encontramos, ¿no? Si existe la estriga y la estrega italiana, si existe el estrigo rumano, si existe la hag, ¿no? Famosa germánica, o existiría la lamia griega y también luego sería la lamia vasca. Existen, y todas ellas comparten un mismo leitmotiv, que sería esta personalidad, sobre todo nocturna, este comportamiento extraño y esa presencia constante que amenaza el causar desgracias a una comunidad concreta. Y bueno, y todas ellas sufrieron el mismo proceso de humanización, y así ha sido, ¿no? O sea, lo que nos pasa, y es algo que siempre me gusta decir, es que el mundo de la historiografía en torno a las brujas, todos los estudios que se han hecho en torno a las brujas, están muy, muy influenciados por la escuela británica. Y no olvidemos que la palabra witch, la palabra británica que se usa para bruja, es una palabra que originalmente siempre se ha usado para designar personas que llevan a cabo actos de hechicería. Por eso la palabra bruja ha perdido parte de su sentido original, porque la hemos intentado poner al mismo nivel que la palabra witch, que es indiferentemente usada para hechicerías y otras artes mágicas, ¿no? Y aquí la bruja pirenaica y la bruja ibérica surgió como una entidad claramente no humana, que luego nosotros, pues claro, hemos hecho nuestra imagen y semejanza también, supongo. Pues mira, ya que sacas el tema, ¿no?, de la bruja pirenaica, en tu libro mencionas que vives en el Pirineo Leridano, y me pregunto, ¿elegiste este enclave por puro azar? No, está todo pensado. A ver, hace ahora unos casi 6 años, mi pareja y yo nos mudamos a las Valls d'Àneu, un valle que hay aquí muy cerca del Valle de Arán, ¿vale? Y nos mudamos allí porque al lado, a 10 minutos de nuestra casa, hay el castillo donde se ratificó la primera ley
civil contra brujas en toda Europa, que es algo que se dice pronto y que es algo muy poco conocido. Cuando decimos ley civil, significa que no son bulas papales ni recomendaciones religiosas. Es una ley que establece que la brujería a partir de ahora es un crimen y que la brujería ya se erige como crimen en base a ciertas cosas. Esa ley, escrita en ese castillo, que es un castillo que está en ruinas, del que, por cierto, tuve que ser guía bastante tiempo, que es un poco el colmo de los colmos, ¿no? Esa ley dice que hay hombres y mujeres, y aquí está el porqué de todo, de la tesis de mi estudio, hombres y mujeres que van con las brujas, sin decirnos quién son esas brujas, y que adoran al Boc de Viterna, que sería el diablo, y que dan ponzoñas y raptan a los niños, ¿vale? Todo esto no nos escama en absoluto, causan la inflamación de los ganglios y tal, y que esas personas que sean culpables de este nuevo crimen perderán el cuerpo, ¿vale? Ningún problema con eso, o sea, serán ejecutados y sus bienes pasarán a ser parte de las arcas del señor feudal. Y aquí está la clave del porqué de la utilización del concepto de la bruja y de la entidad de la bruja por parte de las autoridades del momento. Pensemos que en los valles pirenaicos el feudalismo no era como nos lo imaginamos en las películas, ¿no? Sino que había terratenientes que conservaban parte de su poder y parte de sus tierras, familias fuertes que tenían un poder, ¿no?, social y político. Lo que pasa es que a partir de ese momento a ti te pueden acusar de brujo o de bruja o de ir con las brujas o de adorar al diablo y de paso se quedan con todas tus tierras y tus bienes materiales. Es algo que le interesaba un montón a la corte de ese momento porque estamos hablando del siglo XV, eso pasa en el 1424, y estamos asistiendo al fin de un sistema feudal y sabemos, por cierto, que el conde necesitaba mucho dinero porque quería llevar a cabo algunas campañas bélicas determinadas, ¿no? Y por lo tanto, por eso también en eso me basé bastante también para crear la tesis de este libro. Y es que todo lo que entendemos como brujería y que se nos ha vendido como brujería es parte de una estrategia de unos pocos, de los de siempre, vamos, para ganar poder económico. Bueno, eso al fin y al cabo, si analizamos la historia, no hace mucho que ha ocurrido ese tipo de prácticas, no solamente con brujas, sino con otras personas civiles. Oye, Julia, la creencia en las brujas y sus habilidades mágicas, pudiéramos decirle, ¿es solo cosa de la población más pobre y analfabeta? No, claro, esto es mi cruzada personal. ¿Sabes? Esto es algo que me gusta mucho contar. Es una anécdota que siempre cuento cuando hablo de estas cosas. Yo cuando me dedico a hacer estas visitas guiadas para el museo y tal, la gente es lo que me dice es eso. La gente antes se lo creía todo, la gente antes era muy ignorante y la gente antes tenía mucho miedo. Y hay que entender una cosa. Si la bruja a ti te ofrece una explicación posible para cosas que a ti te cuesta entender, como por qué se te muere un niño acabado de nacer, por qué te fallan las cosechas, por qué se te muere el ganado, pues evidentemente tú vas a ayudarte de esta suerte de explicación para darle sentido a tu vida. Eso no te hace ni menos inteligente ni menos culto. Todos nos sustentamos un poco del pensamiento mágico, ¿no? Desde la tele me odia y por eso funciona mal, cosas de estas, ¿no? Al fin y al cabo, este tipo de pensamiento nos da una forma de lidiar con el mundo y con la realidad más dura, ¿no? Entonces, la creencia en brujas es algo fruto de un tiempo en el que la gente se veía bastante determinada y bastante interpelada por un entorno muy hostil, el entorno de montaña. Y de ahí también surge otra de las hipótesis que tratan muchos historiadores, y es que la brujería es un fenómeno endémico a las zonas de montaña y que se vuelve epidémico cuando surgen leyes que facilitan la caza de brujas y entonces se mueve a los territorios urbanos. Pero en todos los lugares de Europa donde empieza la caza de brujas, siempre empieza en territorios de montaña. ¿Por qué? Porque ya había creencias folclóricas y había un entorno
bastante complejo y bastante hostil, tanto natural como geográfico, y eso hacía pues que fueran necesarias esas creencias. Luego nosotros le hemos dado, ¿no?, esos visos de ignorancia. De hecho, cuando he hablado con gente mayor, he hecho entrevistas a gente mayor, la gente lo que te dice es, bueno, esto se decía antes, esto eran chorradas de antes, ¿no? Y al cabo de un rato, cuando ven que tú no los estás juzgando y que tú tienes ganas de escuchar y que quieres que elaboren un poco más y que no los vas a juzgar, empiezan a decirte, bueno, pero se decía que había, ¿sabes? Y entonces ya empiezan a mojarse, porque las creencias, jolín, dan magia, ¿sabes? Dan magia a la vida, son necesarias, está muy bien. Yo me meto con ellas. Mientras ellos se metan conmigo, todo bien. Y para terminar, me gustaría que nos hablases de qué es lo que transcurría en una comitiva espectral, qué tipo de actividades llevaban a cabo las brujas en ellas. A ver, la comitiva espectral se presenta bajo muchas manifestaciones, ¿no? Hay gente que la conocerá como la Santa Compaña, por ejemplo. Hay gente que la conocerá como la Caza Salvaje o la Casa de Odín. Hay un montón, ¿vale? Y la bruja es una de los miembros de esa comitiva espectral. Por ejemplo, los primeros textos medievales que nos hablan de comitivas espectrales hablan de esas estrigas, de estas entidades, y de mujeres humanas que serían y hombres que serían capaces de formar parte de estas comitivas espectrales en el sueño, o sea, en un estado no corpóreo. Estas comitivas espectrales son una suerte de cabalgatas nocturnas integradas por entes en una dimensión no tangible y que pueblan los territorios, ¿no? Y sobre todo los caminos, las encrucijadas, lugares específicos, ¿no?, de cada territorio. Entonces, las comitivas espectrales, integradas por brujas, por espíritus de los muertos, por personajes mitológicos, da igual, el mal cazador, la esta antigua, cada uno le llama como puede, ¿no?, o como la conoce. Todas ellas tienen una motivación, al menos esto es lo que yo creo. Estas comitivas espectrales aparecen en determinados momentos del año, sobre todo en aquellos momentos que tienen que ver sobre todo con el ciclo de invierno y de otoño, porque son entidades que traen consigo estos momentos más oscuros o son heraldos de estos momentos más oscuros del año, momentos en los que los humanos no somos dueños de la naturaleza y dejan de aparecer en verano. ¿Vale? Esto es el folclore que hay relativo a ellas. Entonces la bruja hace lo mismo. De hecho, la bruja en sus manifestaciones más primitivas y más primerizas aparece en momentos específicos del año, y se dice que las brujas se reúnen en momentos específicos del año. Esto siempre se ha dicho, ¿no? Y esto pasa por ese motivo, porque tendría que ver bastante con el ciclo natural. Vienen cuando el mundo humano ya no es dueño de esa naturaleza. Al menos esta es una de las teorías, ¿no? ¿Qué hacen estas comitivas? Pues entran en las casas. Si no encuentran, por ejemplo, esto se decía mucho en el siglo X, si no encontraban ofrendas de vino o de pan, entonces pues malgastaban el grano, o se bebían el vino, o se orinaban dentro de las cubas. Esto se decía mucho, ¿no? Y es muy gracioso porque de ello nosotros aún conservamos una tradición, que es la de dejar en ciertas noches de invierno, ya me dirás tú cuáles son, unas comidas y unas bebidas para unas cosas que nos visitan, y a cambio nos van a dar muchos bienes y mucha fortuna. Y esto pasa en Navidad. Nosotros seguimos haciendo esto, dejando la comida, ¿no? No sé si alguien hace lo de los reyes, de dejarles... Claro, ahora le dejamos leche, le dejamos galleta, le dejamos césped tirado para los camellos también, a ver... Imagínate. Ha mejorado muchísimo la situación. Pues antes se dejaba mucho temas de
pino, pan. De hecho, hay uno de los primeros juicios contra brujas jamás escritos en la península, es del 1419, y una mujer que es una partera, que se dedica a ayudar a dar a luz a las como una especie de comadrona, ¿no? Esa mujer, que se llama Sansa de Camins, es juzgada por bruja, y ella dice que ya no lo es, que en realidad lo que ella hace cuando tiene que nacer una criatura es que pone en la mesa, pone un mantel de algodón o de lino, pone un pan, pone vino, pone un espejo, y eso es para que las brujas y el trip reial, 3 algo de unos reyes que son 3, no sé muy bien qué debe ser, vengan y se tomen esas ofrendas y no molesten ni a la madre ni al niño. Yo cuando leí eso, a mí, la verdad, yo dije, bueno, ¿a qué estamos jugando, ¿no? ¿Qué estaba haciendo hasta ahora? Y bueno, yo lo aposté todo a esa carta, para ser sincera, y lo cierto es que cuanto más y cuanto más se investiga, y este estudio mío es uno de los muchísimos que espero que se hagan, ¿no? Al fin y al cabo, cuanto más sé sobre esta comitiva espectral, más convencida estoy de que nos queda un montón por saber, y que se ha mantenido esa creencia de formas muy complejas y muy insertadas en nuestro inconsciente colectivo. Bueno, pues esperamos que sigas sacando más trabajos como este que nos has traído hoy, Vienen de noche, de la editorial Luciérnaga, y bueno, nos sigas contando más de lo que vayas averiguando en estos estudios sobre las comitivas espectrales y sobre todo lo que tenga que ver con el entorno de la bruja. Al principio del programa, bueno, pues hablamos de esas visitas guiadas que llevas a cabo en tu entorno, así que bueno, pues me gustaría que nos cuentes un poco a dónde llevas a la gente, los lugares que pueden conocer con estas visitas, con qué tipo de historias se pueden encontrar. Cuéntanos. Pues mira, yo hago sobre todo visitas. Trabajo mucho para los museos locales, trabajo para el Ecomuseo, que es una casa museo antigua, ¿no? Y allí hago visitas tanto de plantas, hablo del folclore alrededor de las plantas que han salido en procesos judiciales, plantas que se usan para protegerse de las brujas, plantas que se les atribuyen a propiedades afrodisíacas o mortales o mágicas de algún tipo, ¿no? Eso por una parte, y luego también llevo a cabo visitas que tienen que ver con el folclore. Voy a sitios determinados del territorio, por ejemplo allí al castillo famoso de Valencia d'Àneu, también al Pla de Beret, a una de las zonas estas de reunión de brujas, donde hay muchísimos monumentos megalíticos, y también tengo la suerte de tener en el Ecomuseo, también por mucha insistencia, una exposición que giró por los museos de Lérida en el 2018, que se llama Se'n parlava i n'hi havia. Se hablaba de ellas y las había, y habla de la caza de brujas en las tierras de Lérida y en el Pirineo. Esa exposición, pues yo soy la guía de la exposición y la enseño por las mañanas y por las noches, que siempre es muy divertido, donde hay piezas bastante tremendas. Hay una colección de amuletos bastante chulos, hay una cabeza de cera que es desde el siglo XIX, que es una efigie de una mujer que fue ejecutada por bruja. Hay un poco de todo, ¿no? Básicamente yo estoy en verano, sobre todo porque es la época donde la gente nos viene a visitar, ¿no? Sobre todo estoy allí, pues nada, explicando el folclore y explicando un poco estas creencias olvidadas a quien las quiera escuchar, y sobre todo intentando poner en valor el Pirineo en aspectos que quizás no son tan conocidos, ¿no?, por el mundo turístico, pero que yo creo que son bastante cruciales. Muy bien, y si quisiéramos contratar este tipo de actividades con vosotros, ¿cómo sería? ¿A través de ese Ecomuseo? Sí, el Ecomuseo, sí, así tal cual como se escribe, o bien siempre también estamos a través de Oculta, y al final quien lo lleva somos nosotros, así que si nos habláis os contestaremos igual, aunque parece que todo esté en inglés, no, aquí lo llevamos desde aquí, desde el Pirineo, y estamos esperando que no os perdáis sobre todo esta exposición, porque
Yo sinceramente lo digo, he estado en muchos museos de brujería, en muchas exposiciones que tienen que ver con magia, y esta me sigue pareciendo una de las mejores, tranquilamente, que he visto en mi vida, tanto por el rigor histórico como por la cantidad de pieza original que hay también grabaciones, hay vídeo, hay audios, es bastante tremenda. Y aparte que es dentro de una casa antigua, que es una casa del siglo XIX que vale muchísimo la pena ver. O sea que... Y ya si encima lo ambientamos más de noche, todavía coge más hilo, Hombre. ¿no? Hombre, es que de noche gana un montón. También te digo, todo. Es, de verdad que es un sitio que vale la pena. Y aunque no estuviera la exposición, que lo vayan a visitar, porque aparte que al ser una casa museo, allí no hay vitrinas, no es un museo al uso, te enseñan tal y como se vivía en las zonas de montaña hasta principios del siglo XX, y te pone muchísimo las cosas en perspectiva y te das cuenta de lo fácil y de lo regalado que lo tenemos hoy todo. Totalmente, de hecho, bueno, el simple hecho de encender y apagar la luz con un interruptor, eso es de hace bien poquitos años, ¿eh? O sea, que hay muchos pueblos que hace nada, hace 30, 40 años que ha llegado ese invento, o sea, que, pero bueno, y estamos hablando de España, no de un país tercermundista. Bueno, pues Julia, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y tus conocimientos. Seguiremos, por supuesto, de cerca esta iniciativa tuya llamada Oculta, que, como dije antes, me parece muy interesante. Y bueno, llevo días siguiéndolas por Instagram y me he suscrito, o sea, y cada publicación que hacéis, ahí estoy al tanto. Así que, muchísimas gracias a ti. Y nada, seguimos al tanto también de tus siguientes trabajos, que espero con ansia. Y bueno, pues si es así, pues si te parece bien, pues te invitaremos otra vez por el programa. Tanto, cuando queráis, yo encantada. Ojalá pueda presentaros algo más, que será muy divertido. Pues nada, aquí estaremos esperándote entonces. Cuídate mucho, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias.